6, que es la última unidad. Hemos visto lo que es la economía ambiental. En la anterior clase hemos visto lo que son bueno, en el contenido hemos dicho que hemos visto la parte de introducción, donde hemos visto varios conceptos. Luego hemos visto la economía, que es la economía ambiental, valoración económica de los bienes ambientales, nos toca ver, y daños ambientales. Entonces, dentro de los conceptos hemos visto qué se entiende por medio ambiente. Luego hemos visto qué es un ecosistema. Hemos hablado del hábitat, hemos hablado de la biodiversidad, de los recursos renovables, de la ecología, de los recursos no renovables, de los recursos renovables. Hemos dicho cuál es el campo de acción o cuál es la diferencia entre la economía ambiental y la economía ecológica, cuáles son sus campos de acción. También hemos dicho que la tierra no la heredamos de nuestros antepasados, solo la tomamos prestada a nuestros hijos, por lo tanto, tendremos que cuidar nuestro medio ambiente. Dentro de la economía ambiental, luego hemos dicho que hemos dado la definición de lo que es la economía ambiental, hemos dicho que es el estudio de la conservación de los recursos naturales. Aplica instrumentos analíticos a las decisiones económicas que van a repercutir en el medio ambiente. Después, entonces, la economía ambiental va a analizar las problemáticas ambientales con herramientas económicas, reconoce los fallos o fallas del mercado y busca corregir las externalidades ambientales negativas al asignarles un valor económico. Los fallos de mercado, hemos dicho, son, por ejemplo, la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, la existencia de externalidades, la competencia imperfecta, la desigual distribución de la renta. Entonces, ante estos fallos del mercado, tiene que intervenir el Estado para corregir precisamente estos fallos que existen en el mercado. No nos olvidemos que hemos visto en microeconomía que el mercado es el que se encarga es la mano invisible, como decía, como dicen, que regula la parte ambiental, ¿cierto? Entonces, pero no siempre todos los bienes están sujetos a la oferta y la demanda. Hemos dicho que pueden haber casos, por ejemplo, en que el mercado en que el Estado tenga que intervenir. Por ejemplo, hemos dicho, si nosotros hablamos de lo que es la luz eléctrica, el alcantarillado de una ciudad, se podrían considerar como fallos de mercado debido a la situación de que no siempre van a generar, en este caso, utilidades. Y puede ser que muchas empresas no quieran hacer inversiones en este tipo de servicios, como es el caso de la electricidad y el alcantarillado. Entonces, ante esta situación, el Estado es el que tiene que responder y tiene que hacer la intervención para poder asegurar que estos bienes que estos bienes o estos servicios se otorguen a la población en general. Esa es la característica de los fallos del mercado. Entonces, hemos dicho desde el punto de vista ambiental, el aspecto macroeconómico, el aspecto microeconómico, o sea, cómo repercute la economía ambiental en la microeconomía, a través de lo que son las empresas, son los individuos, son las personas que contaminan, y son principalmente aquellas empresas que van a producir. En lo macroeconómico está reflejado a través de lo que es la legislación para la economía ambiental. Entonces, decíamos, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la microeconomía, como dice que estudia la microeconomía, el comportamiento de los individuos y las empresas, ¿no es cierto? Son las empresas y son los individuos los que van a llegar a necesitar, ¿no es cierto?, que utilizar los recursos medioambientales
y van a ocasionar la degradación ambiental. Para eso es el Estado el que tiene que dar las normas, los incentivos, ¿para qué? Para regular toda la actividad ambiental. ¿Qué más habíamos dicho después? Hemos hablado de las relaciones y hemos hablado en este caso de los bienes del valor económico total de los recursos naturales. Hemos dicho que existe un valor de uso, valor de no uso y un valor de opción. Dentro del valor de uso hemos dicho que se divide en el valor de uso directo y el valor de uso indirecto. Dentro del valor de no uso están los de valor delegado y el valor de existencia. Entonces, estos valores, el valor de uso principalmente dice es el activo ambiental, tiene un valor estimado por el precio que le otorgan los agentes vinculados con el mismo a través de lo que es el mercado. Y el valor de no uso es el valor de una persona o un colectivo de personas que le da un bien ambiental, no porque lo use de forma directa, sino simplemente porque existe el bien. Entonces, esa es la diferencia entre el valor de uso y el valor de no uso. Hasta aquí habíamos visto la anterior clase. Si tienen dudas, consultas. Disculpe, ingeniera, ¿podría repetir el valor de uso y de no uso, por favor? No lo escucho Claro muy que bien. sí. El valor de uso, cuando hablamos de el valor de uso se refiere a que el activo ambiental tiene un valor estimado por el precio que le otorgan los agentes vinculados con el mismo a través del mercado. O sea, el valor que se le otorga a un bien por los cambios que se produzcan en el mismo. Ese es el valor de uso, ¿cierto? Por la utilización más que cualquier cosa. En cambio, el valor de no uso es el valor que una persona o un colectivo de personas le da un bien ambiental, no porque lo use, o sea, no lo va a utilizar, sino de forma directa, sino simplemente porque tiene que existir el bien. Por eso decimos, a su vez, el valor de no uso se divide en los valores de existencia y los valores de legado. El valor de legado, también conocido como el valor de herencia, se valora el legar a generaciones futuras la posibilidad de disfrute del bien. Por ejemplo, dice el salto de un ángel. Es una cascada que si desaparece, entonces ya las otras personas no podrían verlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos dejando todos esos para que generaciones futuras puedan disfrutar de ese bien. A eso se refiere, por eso se llama valor de herencia o de legado. El valor de existencia. El valor de existencia se valora la existencia del bien independientemente de que se utilice directa o indirectamente en el presente o en el futuro. Es decir, su desaparición va a reducir el bienestar de las personas. Por ejemplo, si hacemos, por ejemplo, a los animales, está en peligro de extinción el oso panda. Por lo tanto, si nosotros ya no, o sea, si desaparece ya no van a existir. Entonces a eso le llamamos el valor de existencia. ¿Alguna consulta más?
Entonces pasamos al subtítulo siguiente, que es Valoración económica de los bienes ambientales. ¿Sí? La valoración de los bienes ambientales, o sea, pueden ser bienes, pueden ser servicios, pero los bienes, principalmente los bienes ambientales, tiene como finalidad contar con indicadores objetivos que reflejan la importancia que tiene la naturaleza para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, los recursos naturales los recursos naturales tienen que actualmente ser objeto de valoración y por eso le vamos a dar una importancia económica y por esta causa decimos, entonces hay diferentes formas de hacer la valoración económica de los bienes ambientales. Puede ser a través de los enfoques basados en la curva de la demanda, que son a través de las preferencias directas y las preferencias relevadas. ¿Cuáles son las preferencias directas? ¿A qué se refieren? La forma que los individuos van a decir sus preferencias. ¿A través de qué? A través de cuestionarios. Las preferencias reveladas a través de lo que son las compras realizadas de bienes a un precio de mercado. Esas son las formas estas son las dos maneras de valoración de los bienes ambientales. ¿Sí? El otro enfoque es el enfoque no basado en la curva de la demanda, ¿cierto? Entonces existen estos dos enfoques y unos prácticamente uno es el método de la valoración de contingentes, el otro es el método del coste de viaje y el método de los precios hedónicos, el otro es el método del costo evitado o inducidos y el método basado en los costes de reposición para los enfoques no basados en la curva de la demanda. Si vamos a hablar del método de valor de contingentes, cuando hemos hablado del método de valoración de contingentes, hemos dicho, se refiere en este caso a preferencias directas, preferencias relevadas y sobre todo vamos a decir estos métodos que se utilizan. Entonces, ¿qué se hacen? Simplemente se hacen encuestas, nada más, ¿no es cierto? Las respuestas son dependiendo de la persona y de la apreciación que se realice, pero simplemente son encuestas que se van a realizar. En cambio, la valoración de contingentes se hace una hipótesis supuesta, ¿sí? Y se espera una respuesta. Obviamente también va a estar en función de los intereses que se tengan. Entonces, estos métodos, por ejemplo, el método de los costes evitados o inducidos, este método corresponde, en este método, el bien o servicio no se comercia en el mercado, pero tiene precio. Es un método indirecto de estimación de beneficios, ¿sí? Entonces, es determinar el efecto del bien ambiental en la producción del bien final. Entonces, a esto se llama los costes evitados inducidos, el método en el que el bien o servicio no se comercia en el mercado, pero tiene precio. El método de los costes de reposición. Dentro de los métodos del coste de reposición, pues, son gastos necesarios para reponer a su estado original todos aquellos
activos ambientales afectados negativamente por un cambio en la calidad del recurso ambiental o natural. Entonces, consiste, dice, en calcular los costes necesarios para reponer a su estado original los activos que han sido utilizados, pero que han sido de alguna manera modificados. Esto se llama los métodos o el método del coste de reposición. Ahí nos vamos aquí. Sí. Entonces, el método de los costes evitados o inducidos y el método de coste de reposición son los enfoques no basados en la curva de la demanda. Para ver los métodos de la valoración, el método de coste de viaje, el método de los precios idónicos, vamos a ver ahora. Los precios hedónicos. En los precios hedónicos se van a desglosar los factores ambientales en el precio de un bien. O sea, vamos a apreciar el bien ambiental por las características propias que tiene el bien. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, el precio de una vivienda depende de la superficie, del barrio en que se sitúa, pero también de la calidad del aire, de la proximidad a las zonas verdes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros le estamos dando un precio, pero en función de ciertas características, de ciertas cualidades. Entonces, este método pretende descubrir los atributos del bien que nos ayudan a explicar su precio. ¿Y eso de quién va a depender? También de nosotros, de los individuos. O sea, ¿qué queremos? ¿Vivir en una zona donde hay más contaminación o queremos vivir en un lugar donde respiramos más aire libre? Entonces, el precio simplemente depende de los atributos del bien. El método del costo de viaje. El método de costo de viaje va a valorar los servicios recreativos proporcionados por la naturaleza y vamos a calcular todos los gastos en los que incurren los visitantes para disfrutar de un bien ambiental, por ejemplo. El método de costo de viaje va a tomar en cuenta el costo de desplazamiento, el costo de acceso, los costos accesorios, el valor económico del tiempo. ¿De qué? Donde queremos visitar un parque. Y para visitar un parque, nosotros tenemos que ir hasta el lugar, nosotros no podemos traer el parque, entonces vamos a desplazarnos. Está de aquí a 25 kilómetros, entonces tenemos que utilizar un auto, tenemos que utilizar un micro, lo que sea. ¿No es cierto? Entonces, a eso se le llama los costos de desplazamiento. Los costos de acceso, aparcamiento y entrada al recinto del parque. O sea, si nos cobran o si nosotros tenemos que pagar porque nos cuiden el auto, esos son conocidos como parte del costo, el método del costo de viaje. Después, los costos accesorios o discrecionales, los gastos de comida, alojamiento, si es que estuviera, digamos, demasiado lejos. El valor económico del tiempo en que se dedica al viaje y a la visita. Entonces, eso estamos valorando. Entonces, este método, hemos dicho, es el método del costo de viaje. Estos son los principales costos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Hemos visto el método de los precios hedónicos, el método de los costes evitados e inducidos, métodos de los contingentes, la manera como se van a tomar estos datos. Esto está queriendo ver. Entonces, aquí vamos a ampliar. Si bien hemos dicho, teníamos el valor de uso, el valor de uso indirecto, el valor del legado, el valor de existencia que nosotros teníamos, ¿cómo los relacionamos? ¿Sí? Entonces, los métodos que utilizamos, por ejemplo, es en el valor de uso directo, la valoración de los precios hedónicos, el método de los contingentes, método del costo de viaje. Para los de uso indirecto, en los costos de valoración de contingentes, ¿sí? Para el valor del legado, valoración de contingentes, y para el valor de existencia, también la valoración de contingentes. Entonces, esta es la relación que tienen con los métodos del coste, de los costos de viaje.
Los costos evitados e inducidos, entonces hemos hablado de los que son los costos emitidos, corresponde al bien o servicio que no se comercia en el mercado, pero tiene un precio. El método de los precios hedónicos, método del costo de viaje, creo que no nos hemos olvidado ninguno. Ahí estamos. O sea, ¿por qué se le ha dado valor? O sea, ¿por qué se ha buscado dar valor económico a los bienes ambientales? De hecho, cuando nosotros hemos hablado de que es necesario, o sea, ¿por qué es importante la valoración económica de los bienes ambientales? Porque nos va a permitir asignar valores cuantitativos a los bienes ambientales, o sea, que son los bienes proporcionados por los recursos naturales. Independientemente si existe o no existe un precio de mercado que ayuden a hacerlo. No interesa si existe o no, pero hemos visto las diferentes formas de valor de la valoración ambiental. Dentro de lo que son los daños ambientales, hemos dicho que las empresas, los individuos en general, son las personas que van a ocasionar la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Eso se ha determinado a través del tiempo, ¿no es cierto? La presión demográfica, la pérdida de recursos del suelo, esos son los principales desequilibrios que se han ocasionado en la naturaleza, pero es por esa causa del hombre. Todos esos, la deforestación, la biodiversidad en peligro, el deterioro de las condiciones atmosféricas, la contaminación de las aguas, la cuestión energética, los desequilibrios urbanos se han dado porque no ha habido una gestión ambiental adecuada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la gestión ambiental? Es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente. Entonces, tiene que haber una buena regulación, instrumentos de regulación. ¿Qué vamos a regular? La capacidad de absorción de los impactos ambientales. Tiene que haber una prevención de los impactos ambientales. Por lo tanto, vamos a decir, estas medidas de protección tienen que estar monitoreadas, ¿no es cierto?, a través de lo que son los informes y las condiciones ambientales. ¿Para qué? Para dar las medidas de protección. Tiene que haber hemos dicho, previsión y prevención más de ¿qué? De impactos ambientales. Pero sobre todo tenemos que hacer un desarrollo de lo que es la educación ambiental. Entonces, todos los impactos que se ha ocasionado, el impacto ambiental, tiene efectos económicos, efectos socioculturales, efectos sobre el medio natural, efectos sobre la tecnología, efectos sobre la salud. El impacto ambiental es un efecto, puede ser positivo o puede ser negativo, que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente. El derrame, por ejemplo, accidental, va a ocasionar una contaminación del suelo. Qué sé yo, el consumo de agua es excesivo, la reducción del recurso. Entonces, estamos ocasionando un impacto ambiental. ¿Y quiénes vamos a ocasionar este impacto ambiental? Necesariamente somos los hombres, ¿no es cierto? Los que vamos... Es el efecto que una determinada acción humana produce en el medio ambiente, es a lo que se le denomina impacto ambiental. La construcción de una presa ocasiona un cambio en el hábitat. Los peces irrumpen su causa natural, la humedad atmosférica condiciona la presencia de ciertas especies vegetales, por lo tanto ya no van a existir o van a existir en mayor cantidad. Entonces, estas son las causas. Para lo cual podemos decir, necesitamos un desarrollo sustentable.
el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, para nosotros hablar de contaminar, la contaminación ambiental, cualquier tipo de impureza, materia o influencia física, ya sean productos químicos, sean basuras, sean ruidos, sea radiación, esos son, ¿no es cierto?, los que van a ocasionar en nuestro medio ambiente que un impacto, o sea, va a salir de lo normal, entonces pueden ocasionar un peligro, un daño en el sistema ecológico, en el ecosistema, apartándolo de su equilibrio. Si nosotros queremos hablar de la contaminación, se denomina contaminación ambiental a la cantidad de partículas sólidas suspendidas en el aire, disueltas en el agua o incorporadas en los alimentos. ¿A causa de qué? A causa de las basuras, de los productos químicos, del ruido excesivo, de la radiación. Esas son las causas que van a dar lugar a que se produzca la contaminación ambiental. Dentro de la contaminación ambiental, por ejemplo, tenemos en este caso los gases comunes y el efecto invernadero de sus orígenes, que dan lugar a la contribución del calentamiento atmosférico. Ay, perdón, no estoy presentando. Así. Un minutito, por favor. Entonces, de lo que es la contaminación ambiental, ya habíamos dicho, la contaminación, cualquier tipo de basura, producto químico, ruido, radiación, va a ocasionar. La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para nuestra salud en general. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, qué sé yo, derrames cerebrales, cáncer. O sea, ocasiona, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo que nosotros mismos tenemos que ser los que vayamos a controlar todos estos aspectos y buscar que no existan, buscar una economía que crezca, pero que lo haga de una manera más limpia, como decimos. Producir, pero con tecnologías más limpias, cuidando y haciendo el buen uso de nuestros recursos naturales y respetando lo que es la naturaleza. Entonces, todos estos efectos se han ocasionado por el hombre, han sido ocasionados necesariamente por el hombre. La lluvia ácida, el efecto invernadero, todo ha sido la desertificación, la generación excesiva de residuos, la pérdida de la diversidad biológica, la contaminación atmosférica, todo ha sido ocasionado por el hombre. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se le ha dado, ¿no es cierto?, un valor económico a los bienes ambientales, a los bienes y servicios ambientales. Es por eso que se ve como una alternativa y una parte importante de concientizar a toda persona, ¿no es cierto?, que está en este planeta, que no es dueño del planeta, sino simplemente que está aquí de paso. Y por lo tanto debería dejar en las mismas condiciones, respetar. Para las futuras generaciones hay que dejar el mismo medio ambiente. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de
desde la profesión que se esté, simplemente respetar el ambiente, pensar que si nosotros vamos a trabajar aquí en Cochabamba, nosotros sabemos que nosotros lo vivimos en la época de invierno, ¿cierto? El aire en Cochabamba es denso, hay una contaminación de las más altas, creo que es el tercer departamento más que tiene mayor contaminación. Claro, es por su estructura geográfica, lo que quieran, pero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que contribuir, cada uno de nosotros, desde nuestra profesión, ¿no es cierto?, a buscar a que la economía siga creciendo. No estamos en desacuerdo en que crezca la economía. Tenemos que seguir produciendo, pero simplemente respetando la naturaleza, respetando los recursos que son renovables, los recursos que no son renovables y contribuyendo cada uno de nosotros desde nuestro lugar. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente esa basura que tenemos, en vez de tirarla al basurero general del mundo, donde cuando vamos en el micro hay que botar la bolsa, hay que botar, los papeles. Agarramos y llevamos hasta nuestra casa donde existe un basurero, ¿no es cierto? Y tiramos nuestra bolsita, nuestro papelito o lo que tengamos. Y luego, ¿no es cierto?, va a venir el basurero, que es el recolector, el encargado de la basura, y va a tirar la basura. Entonces, cada uno de nosotros puede contribuir al medio ambiente. No es cierto que nosotros somos una pista, o sea, no somos nada. Todos y cada uno tenemos que contribuir en nuestro mundo y ser parte y ser partícipes de que este mundo tiene que seguir para futuras generaciones. Con eso, jóvenes, hemos terminado la unidad temática 6 y tenemos simplemente el examen, ¿no es cierto? Y todavía no me han dado la fecha, o sea, el aula para la fecha sí tenemos, el examen para nosotros es, si mal no recuerdo, déjenme revisar, porque sí, ahí sí. Para ustedes sería el 16 de junio. El día 9 de junio nosotros tendríamos, si ustedes tienen dudas y consultas, que sería el próximo jueves, ¿sí? Sería para dudas y consultas, y el día 16 tendríamos el examen de segundo parcial. Ya las notas de primer parcial ya hemos quedado de acuerdo, hemos corregido todo lo que había que corregir y solamente nos quedaría el examen del segundo parcial. Lo mismo que para el primer parcial, todas las prácticas que tenemos tienen un valor de 30 puntos, el examen tiene un valor de 70 puntos, el examen es presencial. Los temas, las unidades temáticas que van a entrar para el segundo parcial son el tema de microeconomía, que es el tema 4, el tema 5, que es macroeconomía, el tema 6, economía ambiental, de lo que hemos estado viendo conmigo. Y de las unidades temáticas del libro del Nikitin, espérenme un minuto que no me acuerdo, creo que hemos dado hasta el 9, si mal no recuerdo, pero déjenme verificar. Sí. Desde el capítulo 10, las fuerzas productivas y las relaciones de producción socialista, desde la página 143 es el examen, hasta la página 253. El examen del segundo parcial. Entonces, si ustedes tienen dudas, consultas, creo que la mayoría de los grupos de economía política han puesto en el tablón de anuncios sus exposiciones, o sea, el grupo 4, ahorita nos fijamos. Y si hay alguien que no ha puesto, que algún grupo que no ha puesto, el grupo 9 sí está, el grupo 8 también, el grupo 7, el grupo 6, el grupo 5, le estoy buscando al 5, creo que sí, aquí es. Bueno, el grupo 5, por favor, poner su exposición a la plataforma para que sus compañeros puedan tener acceso a la información sin necesidad de que yo les esté enviando,
Grupo 5 a cargo de, espérenme un minuto, que revise. Jueves. Orozco, Yucra, María Fernanda, por favor, ponen en la plataforma su presentación. Y con eso estamos listos para el examen del segundo parcial. El examen final. Ahorita vamos a revisar cuándo es. El examen final es el 30 de junio con ustedes, ¿sí? Y la segunda instancia el 14 de julio. Para examen final entra desde la unidad temática 1 hasta la unidad temática 6. O sea, es todo el libro del Nikitin más todas las unidades temáticas. Lo mismo para la segunda instancia. La modalidad del examen del segundo parcial va a ser más o menos la misma, ¿no es cierto? Vamos a tener preguntas de falso verdadero, preguntas de desarrollo, podemos tener preguntas de complementación, podemos poner algún ejercicio, sí, algún ejercicio podemos poner, ¿sí? De microeconomía, macro no tenemos ejercicio, economía ambiental es teoría, macroeconomía, sí. ¿Alguna duda o consulta? Si no hay dudas ni consultas, hemos concluido en la unidad temática 6. Si no tienen dudas, se pueden retirar. Nos vemos el día 9, que sería solo dudas y consultas, ¿no es cierto? De todas las unidades para el segundo parcial. Ahora, si tienen también dudas para el primer parcial y están para el final, no hay problema. El día jueves es solamente dudas. Y el día 16 nos vemos. El día 9 yo les voy a avisar exactamente cuál es el aula. Pero seguramente va a ser la misma aula que nos han dado, pero estoy esperando confirmación. Disculpe, una pregunta, docente. Adelante. Ingeniera, soy del grupo 6, el presidente, y tenía que ver el tema del tema 2, que mi compañero que se salió del grupo no lo presentó, el que Espera un retiró ratito. la materia. Voy a revisar mi lista porque no me acuerdo en este momento, ¿sí? Voy a abrir mi Por listita. favor. Y mira. El grupo 2, ¿me has dicho? 6, El grupo 6, perdón. Ya. El grupo 6. San Carvalho Vázquez y Chileno Maldonado, ¿sí? Creo que sí, Aldrin Lanza, Carlos Lanza. Carmona, Espérenme un ratito. Aldrin Lanza, Lanza. presidente. No, no son el grupo 6. ¿Encontró?
Sí, somos el grupo 6. Ahí estoy en viernes, con nunca iba a encontrar. Ah, Perdón. Sí, Lanza Arancibia Aldrin Nicolás, ¿correcto? sí, exacto. Y Carmona García Carlo Abraham, creo que Sí, han está. abandonado Choques Flores Fernando, Mendoza Fuentes Daniel y Domínguez Alves Carol Beatriz, ¿correcto? Sí. Y tenía que ver porque no han presentado el T2. Claro, no presentaron el trabajo, ¿cierto? Sí, los que abandonaron. Y quería saber si lo podía presentar. Me tenía que avisar. ¿Cuál trabajo era? No me acuerdo ya. El T2. Ahí les vamos a poner así es. Sí, creo que tenía que presentar. Si están con 0. Sí, por favor. ¿Lo puedo presentar? ¿Lo podemos presentar? Nuestro compañero Ustedes, cuando o se sea, salió han no nos quedado avisó solamente, nada. pregunto, han quedado Lanza Arancibia, Camacho Coca y Carmona García, ¿correcto? No. Ahora estamos, a ver, un ratito me fijo. Es que yo tampoco no los conozco a mis compañeros. Sí, no hay problema. Eh, Espera. Ahí está. Estamos Daniel Mendoza, Sergio Camacho, Aldrin Lanza, Carlos Carmona Ahí ya lo borró yo, espera. y la compañera, una compañera más. Ahí está, ¿no es cierto? Ellos estaban en el grupo. Lanza, Camacho, Carmona, Choque, Mendoza y Domínguez. Y una compañera más, Carol Domínguez Álvarez. Ella es Domínguez Alves Carol Beatriz, Perdón, sí, Álvarez, sí, ella. ¿correcto? Pero ni Sí, Choque, ni Mendoza, ni Domínguez han dado examen. eso no sabría decirle, pero han Sí. expuesto. Han hecho la exposición, sí estoy viendo que han hecho la exposición, ahí está expuesto Fernando también. Choque es el que se ha salido. Entonces, ya, ahorita vamos a revisar. Chéquenle. Ya. Sí tenía Choque Flores Fernando. Sí, abandono Choque Flores Fernando. Ok. Entonces, corregimos eso, porque estaba borrando ya todo, sí. Soy Fille. Ay, perdón. Estaba solamente Así, ¿no es cierto? Sí, Ahora está correcto. 1, 2, 3. Viste que no hay expresión. Ya está. 5. sí, 5. Ya, listo. ¿Cómo han hecho sus trabajos ahora? ¿Todos han presentado? No tengo Sí, yo aquí por aquí. estos últimos, el T2 es el único que no hemos entregado. Ya. Entonces vemos, ustedes me envían, ¿sí? Yo lo tuviera que publicar como presidente o cualquiera Sí, sí. en el Classroom. Classroom, envíeme usted para que yo me acuerde, ¿sí? Lanzas, ¿no es cierto? Me voy a anotar además. Sí, Como ya he cerrado el tema, lanza. Trabajo 2 va a enviar, ¿sí? ya, Para que yo hoy día revise. mismo. Ok.
Nada más entonces, nada pendiente más. No, ¿Listo? ya. Muchas gracias. ¿De qué? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Será que nos puede subir algunos ejemplos de los tipos de ejercicios que va a entrar al segundo parcial, por favor? Ejercicios, ya. De microeconomía, ¿no? Sí, por Para el favor. segundo parcial, ya. Microeconomía. Perfecto. ¿Algo más? Les he subido, creo, pero reviso ahorita, todo lo que son las presentaciones, ¿no es cierto? El tema 6, el tema 5 y el tema 4 de microeconomía. Perfecto. No les debo nada. Les voy a poner como una tarea, pero no es tarea, no es para entregar, es para que ustedes practiquen y para que el día jueves 9 tengan ustedes, tengan dudas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Entonces, les estoy enviando lo que me ha pedido Fernanda, ejercicios de microeconomía, ¿sí? Entonces, para el día jueves, traten de hacer, no es obligatorio, no hay que entregar, no es para entregar. Es para que el día jueves ustedes pregunten sus dudas para entrar al examen el próximo jueves, ¿sí? ¿Alguna cosa más, alguna duda más? Si no, pueden ustedes aprovechar el tiempo y hacer en sus grupos, si quieren, el trabajo. Y si no, damos por concluida la clase. No hay más dudas ni consultas, entonces el próximo jueves, pura dudas, consultas, trabajen los ejercicios y si tienen dudas antes del día del examen, ¿no es cierto? Como no tenemos más que hacer, yo me despido hasta el próximo jueves. Gracias por su atención.